Hola a todos, ¿cómo están? He visto que algunos usuarios me han preguntado en videos míos cómo hago mis animaciones o dibujos y qué programas utilizo, ya que en este canal hay una variedad de videos que abordo en las que se incluyen las artes. Y bueno, en este video en formato tutorial quiero enseñar los pasos para poder dibujar como lo hago yo. Este video puede ser un poco complejo, ya que no se utilizan métodos y programas convencionales para las ilustraciones que pueden ser Photoshop, Illustrator, PowerPoint, etc. Ya que sus herramientas no satisfacen la calidad y los métodos que hago yo. Porque a ver, no quiero presumir, pero tengo muchos años de experiencia como diseñador gráfico 2D, 3D y 4D, que me han aportado el conocimiento para perfeccionar mis técnicas y brindar un excelente trabajo. Sin más que decir, empecemos. El mejor programa que existe para ilustraciones es el famosísimo Paint, caracterizado por su enorme variedad de herramientas, colores y sobre todo, la calidad de los trazados para elaborar nuestros trabajos. Yo sé que puede ser un poco abrumador la cantidad de herramientas que hay en Paint, pero no hay nada que asustarse. Por ejemplo, aquí vemos en la pestaña de pinceles todos los tipos de trazados, aquí en las formas geométricas si queremos hacer algo más específico, el tamaño de grosor de nuestro trazado y a la derecha, los colores para el dibujo. Quiero hacer una breve demostración de las herramientas. En la forma estaré usando el círculo, una forma muy fácil para hacer los patapons. Hacemos el cuerpo, acomodamos, hacemos los ojos y así. Usamos el bote de pintura para pintar de negro al patapón y usamos las formas para realizar el sombrero, siempre ajustando las figuras para que nos quede lo mejor posible para nuestro dibujo. Hacemos las patitas con el mismo procedimiento y eso sería casi todo. Bueno, exceptuando que le faltan sus brazos, pero digamos que no lo pasó muy bien con la última pelea con los Segotons, por lo que así lo voy a dejar. Si hiciste lo que acabo de realizar, tengo mala noticia para ti. Esta es la manera incorrecta de dibujarlo, así que usamos la herramienta de borrador y borramos por completo el dibujo. Una vez abierto el Paint y con el lienzo limpio, empezamos a utilizar los pinceles, con control y la tecla más o menos. Ajustamos nuestro pincel para hacer los trazos, probamos las líneas que queramos utilizar. Algunos artistas intentarán hacer un boceto y delimitar las partes del dibujo, pero esta técnica es de novatos. La técnica de expertos es hacerlo todo improvisado, al azar y en menos de un minuto, pero seré accesible esta vez y usaré una imagen de referencia. La imagen que usaré de referencia es una de mis franquicias favoritas, Warhammer 40.000, del artista Hardy Fowler, y haré la adaptación del Space Marine al héroe de Patapon 2, usando la misma pose y armas, ya que intentaré que sea una referencia igual al arte original, combinando ambos elementos y estilos de franquicias. Como ven, ya casi terminamos el arma. Haré un ojo con líneas para que sea estilo Patapon como decoración, y dibujamos algunos detalles. Empezamos el brazo del héroe en un círculo casi completo, ya que hacemos el triángulo del guante. Usamos el borrador si necesitamos corregir algo y terminamos el brazo. Lo voy a detener por ahí para hacer la armadura. Hacemos la armadura con detalles 3D y en la parte derecha le voy a agregar un mini escudo para que se vea más blindado y con estilo. Nunca hay que dudar del control Z si hay algo que no nos guste, muy importante. Y antes de hacer la cabeza, hay que completar un poco la parte del torso. En el brazo de nuestra derecha, empezamos por la hombrera, así que voy a borrar una pequeña parte de la armadura y empezamos a trazar una y otra curva para simular el efecto 3D, donde hay que ser muy estrictos al rehacer nuestro dibujo, ya que la calidad de los trazos debe ser perfecto. Hacemos la hombrera de la izquierda desde otra perspectiva y agregamos pequeños detalles en las hombreras que cambian por completo nuestro dibujo. Hacemos la cabeza haciendo un círculo perfecto y hacemos un sombrero de patapón, asegurando que sea lo mejor posible. Este héroe le voy a hacer la máscara Shuba, por ser uno de los más icónicos de Patapon, el cual su figura es la de un rayo, así que le voy a hacer unos rayos a la armadura del héroe y posteriormente la máscara un poco inclinada por el ángulo del pose de personaje. Usamos el borrador para dejar limpio nuestro dibujo y hacemos el rayo central de la máscara. Dibujamos las líneas extras simulando el efecto 3D del rayo.
Hacemos el torso con el triángulo en el centro y hacemos el otro brazo. Aquí le voy a agregar un cinturón que tenga un poco de equipamiento. Le hacemos la mochila de energía de atrás, con algunas partes adicionales. Trazamos las dos patas del héroe de acuerdo a la pose y corregimos pequeños detalles. Como verán, algo le falta a nuestro héroe y es una espada, a lo que voy a hacerlo un poco distinto y en vez de utilizar la espada de energía, voy a hacer una espada sierra, así que aumentamos el borrador y borramos las patas para hacer una espada sierra. Empezando desde la empuñadura hasta la sierra, agregando detalles como el motor, la ventilación, entre varios aspectos muy realistas. Añadiré la decoración del ojo con líneas en la pistola a la espada y unas cuantas líneas de decoración en la espada. Agregaré un contorno alrededor de la espada y como último las sierras, de la manera muy cautelosa para que se vea muy realista. Ya casi está completo nuestro dibujo, pero le falta una cosa más, como por ejemplo, hay que arreglar unos trazos, añadir una pequeña capa, unas bandanas para que se vea un poco más épico y el efecto 3D de la máscara que nos faltó hacer. Finalizamos corrigiendo o añadiendo elementos y si quieren hacer sombreados, adelante, aunque en mi caso yo ya lo dejaré por aquí, añadiendo por último el reflejo del símbolo del rayo. Y así terminamos nuestro trazado del dibujo. Terminado nuestro dibujo y de haber realizado varios detalles con el pincel, ya podemos pintar nuestro dibujo. En mi caso, yo lo haré con un estilo en blanco y negro. Ya ustedes sabrán qué colores pueden pintarlo. Usando la herramienta de pintura, rápidamente pintaremos todo sin dejar una gota de pintura. Para el cuerpo, armadura, cabeza, máscara. Y siempre verificar que los trazos estén encerrados, ya que se puede salir de las líneas y puede afectar nuestro dibujo. Agregaré efectos de reflejos con el borrador para hacerlo un poco más realista, y usando el pincel para ajustar un poco las imperfecciones que hemos usado con el borrador. Muy bien, ahora veremos que hay un problema y es que hay una especie de borde blanco que la pintura no completó muy bien, por lo que ajustamos el zoom y empezamos a corregir esta línea trazando con un pincel alrededor del borde blanco, a lo que pueda tomar un tiempo, así que en un momento regresaré hasta corregirlo, así que chao chao. Después de terminar este pequeño detalle, así nos quedaría el dibujo. Si siguieran todos los pasos que he mostrado durante el video, el resultado sería el mismo. A ver, ese pequeño cambio de calidad fue por la corrección de la línea blanca, que mejoró sin duda muchísimo el dibujo, por lo que estoy satisfecho con el trabajo y espero que así le salga exactamente su dibujo, utilizando el pincel y pintura en el menor tiempo posible. Ya que hemos terminado nuestro personaje, podemos hacerle un background para que quede más completo nuestro dibujo, ya sea en un fondo de desierto o en una playa, aunque no creo que haga este último. Así que cerramos y aparecerá el aviso de guardar dibujo. Le damos en no guardar y eso sería todo. Así hago mis dibujos y animaciones.